quédate en este video, no te lo pierdas. Vamos a revisar este Z390 Phantom Gaming de la ARROC, de la marca ARROC. Vamos a ver qué es lo que tiene. Pues quédate aquí, vamos allá. Bien, vamos a conectar entonces la fuente a ver qué es lo que hace. A ver, déjenme un momento buscar qué es lo que hacía este board, el cliente que me dijo que hacía este board. Bueno, me mandó un video de lo que hace el board. Aquí vamos a verlo, mira. Un momento, déjenme empezar el video, un momento, parece. Miren, ahí lo tienen. Miren lo que hace el board, lo que hace el board. Y ahí está el board con su tarjeta de video, todo montado en el chasis. Y vemos que arranca y se apaga. Bueno, y ahora arrancó y dice que ahí se queda B4, va y se vuelve a apagar. Tira la secuencia de código hasta B4. Quiere decir que casi hasta que da video y ahí coge y se apaga. Entonces vamos a ver qué más me dijo por aquí. Ya lo había reparado un buen anteriormente. Ya. Parece que quedó contento con la reparación. Aquí dice, me dice. Ese es el otro que que el mecánico supuestamente él lo arregló, pero a la semana hizo lo mismo. Él prende y se apaga, prende y se apaga, prende y se apaga. De todas maneras te voy a brindar el videito para que después lo veas ahí, ¿me viste? Dale, después yo te llamo ahí para que es el i9 de novena ese que te mandé ahí, ¿me viste? Dale. Bueno, ahí se confundió. Este es me imagino que un i7 de novena. Ahí dijo i9 de novena, se confundió, pero bueno, lo que queríamos saber era eso. Dice que lo había revisado a quien más, que si lo arregló, que ahora, en fin, ahora lo que hace es que arranca y se apaga. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si hace lo mismo que le hacía. Vamos a colocarle el fan, aquí. Y vamos a darle al power. Bueno, el botón del power vemos que se desapareció. Aquí debería ir, vamos a quitar nuevamente el fan para enseñarles. Miren, aquí debería ir el botón del power. Vean, tenemos el de reset y el de power. Se desapareció el de power, no sabemos. No sabemos qué pasó con él. Bueno, vamos a encenderlo por aquí entonces, por el... A ver. Vamos a encenderlo entonces por el panel aquí. Mira aquí, fíjense aquí los códigos, lo que hace. ¿Ve? Arranca y se apaga. Parece que en el chasis, cuando estaba montado ahí en la torre, fue lo último que estaba haciendo. Pero ahora ya se queda en 00. Ahora sí ya se queda en 00. Bueno, aquí el fan ni me arranca. Ahí el fan ni me arranca. Déjenme ver por fin qué micro es el que tiene. Ah, sí, un i9. Un i9 de novena, sí, un i9 de novena. El que está confundido soy yo. No, en verdad no estoy actualizado. Yo no sabía que había un i9, i9 en esta generación. Pensé que era este i7. Pero bueno, el que está confundido soy yo. Así que, bueno, vamos a revisar, vamos a ver. Ya vimos ya que lo que hace es que se queda en 00 ahí, ¿ves? Ahora sí, se queda en 00, el fan no enciende. Locura. Vamos entonces a medirlo, a empezar a medir voltaje aquí. Vamos a empezar por este mismo, 1.2 de la RAM. Aquí este es de la RAM también, 2.5. Está. Vamos a ver este aquí abajo que es PLL, ¿no? Este es para micro, aquí está en 1.2, está bien. Continuemos para acá, para el de la micro. Bueno, mira, el de los micros, del micro no está. BCC y BCA no está. Déjenme buscar el board view, saben que me gusta ir revisando la placa con el board view. Bien, perfecto, ya tenemos el board view. Vamos a medir. Vamos a ver, enséñame colocar el board view aquí abajo. Ok, tenemos el board view ahí. Habíamos visto que no teníamos nada en esta bobina aquí. Mira, está en 00. Bueno, ustedes ven que el fan está apagado, pero no arranca. El board está encendido. Mira, bueno, ahora salió, mira, salió el voltaje del BCCA. Esta bobina que tenemos aquí. La siguiente bobina es BC6 también tenemos, pero no tenemos V-Core. No tenemos la fuente V-Core. Bueno, como vamos a manipular esas fuentes allá arriba, vamos a quitarle el micro. Ok. Vamos a quitarle el micro entonces. Vamos a manipular esas fuentes de arriba. Vamos a quitarle el micro. Vamos a ver si esta placa ARROC normalmente no arranca sin el micro. Pero bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. ¿Ven? Le di al power y no arranca, ¿ven? Sin el micro no arranca. Vamos a tumbarle la señal de zócalo ocupado. Bien, vamos a tumbarle esa señal para que arranque sin el micro. Vamos a tumbarla ahí, pues rápidamente vamos a hacerle un puente ahí a tierra ahí. Ahí ven, aquí en este
este condensador que estoy señalando aquí en el board view, vamos a hacerle un puente ahí. En placa no está ensamblado ese condensador, no está puesto de fábrica. Entonces ahí mismo lo voy a hacer el puente para tumbar esa señal. Ahí me decía, para ver la fuente, sí. Un puente con estaño y más curioso posible. Bien, ahí le hice el puente, se los voy a mostrar. No sé si lo pueden ver ahí. El puente que le hice con estaño. Un puentecito ahí con estaño. Ahí le hice el puente con estaño, ahí donde le señalé en el board view, para que la placa arranque sin el micro. Para que la placa arranque sin el micro y no comprometer el micro ahí. Si la placa de momento tira el voltaje V-core o algo, no sé, se pone en cortocircuito de momento, o tira un voltaje elevado o algo de momento, no joder el micro. El micro se lo colocamos ya después cuando verifiquemos que todos los voltajes estén ok, todos los voltajes que ingresan al micro estén ok. Ahí es cuando le colocamos el procesador, el micro. Bueno, vamos a darle al power a ver si arranca. ¿Ven? Efectivamente ahí arrancó, ya se queda en 0,0. Claro, no tiene micro puesto, pero habíamos visto que con el micro se queda en 0,0 igual. Y vemos que le falta el voltaje de V-core, que es lo que le falta. Vamos a ver por qué. Vamos a tener que quitarle esta cantidad de disipadores aquí. Vamos a tener que quitarle todos los disipadores. Bueno, ahí pueden ver que la batería del micrófono se está acabando. Si se acaba, este video tendrá segunda parte. Vamos a quitarle el disipador. Vamos a quitarle el plástico. Bien, ya le quitamos los plásticos estos. Son incómodos para trabajar con el board, no nos dejan acceder a lugares donde necesitamos acceder para revisar. Bien, perfecto. Y parece que tocaron V-core. Déjenme ver. Sí. O cambiaron o resoldaron V-core. Hay algo raro ahí. Por eso me decía que había arreglado, que lo habían llevado a arreglar y parece que la placa empezó a hacer lo mismo. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Bien, le damos al power de nuevo y efectivamente 0,0. Ahí lo pueden ver, ¿ves? 0,0. Si no levanto V-core, ahí mido y no levanto V-core. BCCIO si tiene, BCCA si tiene. Vamos entonces a revisar el enable rápidamente, a ver si tenemos enable del V-core ahí. Sí, tenemos enable 1.6. Sí, el divisor ingresan 3 volts. Y si ahí se divide, 1.6 es el enable este V-core ahí. Perfecto. Pero no calienta, no levanta la fuente V-core. Tenemos BCCA, BCCIO. Vamos a ver aquí en el V-core qué más podemos medir. BCC, lo común. Revisar BCC, eso es común, eso todo el mundo lo sabe. 5 volts. Vamos a revisar, seguimos. El enable ya lo revisamos. ¿Qué otra cosa vamos a revisar aquí? Vamos a ver el VR Ready este. A ver, este no se usa, ¿no? Por detrás de la placa. Vamos a ver si tiene VR Ready por detrás de la placa aquí. 5 por aquí, ¿no? Por dentro, sí tiene VR Ready. RDI, VR Ready. Bien, lo tiene. Entonces quiere decir que lo que es alimentación VIN, por atrás también, déjame ver este, 12 volts. Déjame ver este que tiene. También lo tenemos. ¿Qué otra cosa? VR Hot. Vamos a revisar ahí. También lo tenemos. Esa señal en alto ahí. ¿Y qué más? Este, para los drivers, 2.4, a ver, creo que era 4.5. Pero bueno, ahí está en alto también. Vamos a tener que buscar la señal. Hay una señal aquí, un transistor que podemos levantar para que salga el voltaje V-core. Pero bueno, vamos a revisar estas señales. A ver, BCCIO Power Good, ok. BCCA Power Good. Mira, este está abajo. ¿Y por qué? BCCA Power Good, ¿por qué está abajo? Porque este transistor se lo estaba llevando, ¿no? No, si este transistor no tiene en el gate, en el pin 1 no tiene nada, está en 0, está en bajo. Porque este transistor está, bueno, conduciendo no está porque no tiene nada en el gate. Pero será que él se está comiendo este voltaje, esta señal BCCA Power Q. Este Power Q se lo estará comiendo. Bueno, vemos que viene aquí en otra resistencia que es de 0 ohm. ¿Sí? Mira, otro transistor aquí. Este transistor de aquí. Bueno, ustedes se van guiando por el board view como siempre les enseñé en mis videos,
El pin 3 de este transistor va conectado a esta resistencia que es de 0 ohm y aquí a Power Q aquí. Quiere decir que este transistor también controla este Power Q. A ver, perfecto. Vamos a ver si este transistor está funcionando. Bueno, que tenemos aquí en el pin 2 de este 3.3, perfecto, para conducir. Y entonces, ¿quién me está tumbando este Power Q? Está entre este Dual MOSFET, está entre este o este de aquí abajo. Vamos a ver cuál de los dos es. Podemos levantar primero empezamos por el más fácil. Por supuesto, siempre tenemos que empezar desde lo más fácil. Vamos a levantar este que es un solo pin. Ya les muestro ya. Vamos a echar flu para que pueda fundir el estaño, porque no, si no, no. Perfecto. Ahí levanté el pin B de este de aquí. Levanté ese pin. El otro, si ahora el voltaje aparece, quiere decir que es este. Si no aparece, pues entonces es este otro, el Dual MOSFET. Bien, encendemos y vamos a medir a ver. Bueno, vamos a medir aquí en este punto esta resistencia aquí de 0 ohm. Vamos a medir ahí. Bueno, voltaje sigue abajo, 0.3. Entonces vamos a levantar este Dual MOSFET, porque ya entre ese y ese no hay más nada, ¿no? No hay más nadie conectado en esa línea. Viene conectado este que lo levantamos. Levantamos este pin 3 lo levantamos. Y tenemos conectado aquí esta resistencia de 0 ohm que viene hasta aquí, hasta este transistor. Pero ya no va ningún otro, ¿no? Ah, no, sí, espérense. Viene aquí abajo. Viene aquí abajo. Esta resistencia de 1 kilo ohm. Mira, un poco de Google le sirve a este reloj aquí. A este generador de reloj. Y viene para acá abajo para otro par de resistencia. Bueno, para una resistencia. Viene para esta resistencia que está aquí. ¿Ven? Esta resistencia de 10K. No, por aquí no puede ser. Vamos a ver este primero. Vamos a levantar este primero. El Dual MOSFET de aquí arriba. Vamos a levantar ese Dual MOSFET a ver. Vean, Dual MOSFET para afuera. Dual MOSFET para afuera. Vamos a ver ahora si levanta el voltaje de esa señal que necesitamos. Ese Power Q ahí. Encendemos y vamos a medir aquí arriba. Mira, ahí lo tenemos. Ahí tenemos los 3 volts. Era ese Dual MOSFET. Entonces vamos a soldar el pin. Vamos a soldar el pin nuevamente de este transistor que habíamos levantado, el pin 3. Listo, ya lo soldé. Vamos ahora a volver a conectar y probar. Bien, le doy al power y bien, efectivamente 0,0. Vamos a ver si tenemos el voltaje. El voltaje de esa señal. Bien, lo tenemos 3.3. Efectivamente está correcto. Vamos a ver si tenemos VGORE. VGORE no sale. Pero VGORE ya debe salir ya colocándole el micro. Ya debe salir ya colocándole el micro. Vamos a ver si es verdad. Miren, ahí cargo código, ¿ven? Vamos a ver. Sí, efectivamente, ahí está VGORE, pero vemos que arranca y se apaga. 4C. 4C, eso es la RAM. Parece que ese arrancado ahí que dio. Vamos a ver si funciona el fan ya. Vamos a ver si es verdad. Mira, el fan funciona y todo. Mira, ahí está cargando código. Ese era el problema que tenía este board. Que ese transistor estaba en fuga y se estaba comiendo el voltaje de ese board. Déjenme apagar porque este micro es muy nuevo y se empieza a calentar rápidamente. Bueno, aquí el problema era eso. Ese era en verdad el problema de este board. Pero aquí nosotros sabemos los que reparamos estos tipos de board ARROC, sabemos que estos Dual MOSFET siempre están fallando. Y en este caso, en este board específico, yo muchas veces he quitado estos 4 Dual MOSFET que tiene aquí arriba. ¿Ven? Ahí se los muestro. Esos 4. Yo quité este de aquí, pero tenemos 3 más aquí. Y entonces lo que voy a hacer yo se los voy a retirar. ¿Por qué? Porque muchas veces he reparado board de ARROC. Estoy aburrido de reparar estos tipos de board. Y lo que pasa es que ahora yo cambio este Dual MOSFET. Ahora aquí yo puedo poner un Dual MOSFET nuevo. Y después board, yo estoy segurito que al tiempo va a regresar porque falló uno de estos 3 que dejé puesto. ¿Ves? Entonces ¿qué hago yo? Le quito los 4. Eso es lo de menos. Los 4 se los quita. Eso no pasa nada que quitarle esos 4 Dual MOSFET. No influyen en su funcionamiento. Usted puede ver que se los quita y el board va a seguir funcionando normal. Por supuesto, tampoco es que va a venir el board con ese problema 00 y los va a venir directo a quitárselo aquí. Porque puede ser, no sé,
otra cosa, otro dual MOSFET por ahí, o puede ser este mismo, un MOSFET de esto de los que, de este, un ejemplo digamos, puede ser este que yo levanté aquí, puede ser cualquier otra cosa, porque cualquier voltaje que falle aquí para el procesador, el board se va a quedar en 0,0. No quiere decir que siempre sea estos MOSFET aquí el motivo por el cual se queda en 0,0. Nada más se los digo porque yo lo hago, eso es lo que yo hago siempre. Si falla uno, ya yo le quito los 4 y andando. Muchas veces falla este de aquí, falla uno de estos dos de aquí y de todas formas le quito los 4. Casi siempre se los quito para que no me den problemas en el futuro, ¿ves? Para que el cliente pueda irse tranquilo con su board y no le dé problemas. Ya, entonces lo que yo hago es quitar esos 4 de ahí. Yo se los voy a quitar ahora. Yo se los voy a quitar ahora y voy a ponerle todos los disipadores, plástico y todo eso. Y vamos a ver si funciona. Bien, ya retiré los transistores, ya los retiré, perfecto. Ahora le echo flux ahí y dejo esa parte, le paso el coating para dejarlo con buena terminación. Verán que lo voy a dejar ahí con buena terminación ahí cuando lo limpie. Bien, entonces ya le quité los 4, ahí se puede ver. Les vuelvo a decir, eso se puede quitar, eso no tiene problema, se puede quitar efectivamente. Tampoco es que te llegue un board de este y se lo quita así por gusto. Tampoco es que se lo quites así. Puedes probar, puedes quitárselo. Si no sabes, si es alguien que no sabe, está bien, puedes quitárselo. Pero quitárselo bien, sin romper nada más. Que sin problema se puede quitar. Lo que digo es que tampoco es que llegue el board y se los quite por gusto, porque hay gente que ahora yo digo, no, eso se puede quitar, y hay gente que cogen y no han conectado el board ni han visto lo que hace y ya se lo quitan directamente. No pasa nada, pero no, tampoco es así. Tienes que medir, porque así no se aprende tampoco quitando a lo loco. Bueno, vamos a ver. No le voy a poner los disipadores, sí, se los voy a poner ya. No, primero, antes de poner todo eso, vamos a probarlo. Que esté en el sistema operativo ahí. Eso se lo pongo ya después al final. Vamos a poner directamente el VGA y vamos a darle al power. Vamos a ver qué hace ahora. A ver, CPU fan es este de aquí. Ahí, perfecto. ¿Y por qué da tantas vueltas? La pila está gastada. Ah, sí. A ver, no, la pila está bien. No, la pila está bien. Bueno, ahí lo tenemos dando video. Ahí está dando video. Déjame entrar el CTU. Bien, ahí pueden ver que entra el CTU, ¿lo ven? Sí, efectivamente lo pueden ver ahí. F6 y ahí está ahí dentro del CTU. Bien. Vamos a ver qué temperatura tiene el micro. Bueno, 46 grados. Está bien. Bueno, esta placa, creo que el problema de esta placa está solucionado. Era simplemente ese transistor que levanté, el primero que levanté, lo que levanté los otros 4 por lo que ya le expliqué ya. Para que no me dé problemas en el futuro. Bueno, a mí no, para que el cliente no le dé problemas en el futuro. Y no esté regresando cada 5 minutos a arreglar el board. Aunque este board esté en buen estado, no tiene por qué estar fallando tanto. Ahí le conecté la memoria para entrar al sistema operativo. A ver, ¿qué les iba a decir? Para la gente que, bueno, si ya llegaste hasta aquí, hasta esta parte del video, es porque eres uno de los que siempre me está siguiendo y ven todos mis videos completos. Pues entonces, déjame un comentario con ideas de videos que quiere que haga. He visto en comentarios anteriores de algunos que me han dicho que quiere que haga videos sobre el BO50 DS3H. Que fallas da, esos problemas que dan esos BO50. Posiblemente el próximo video lo haga con un board de eso, con un BO50 DS3H. Pues si tú eres uno de los que quiere que haga algún video en específico, uno me dijo que quisiera videos sobre Ryzen. Bueno, Ryzen no me entran casi igual para hacer videos sobre eso. Ryzen es una vez al año, pero bueno, tengo unos board AMD ahí, Ryzen, que quizás también le voy a hacer video. Entonces si quieres que haga un video específico, házmelo saber aquí en los comentarios ahí. Ahí podemos ver que el board está entrando al sistema, ¿ves? Perfectamente. Hasta ahora no se ha apagado, parece que todo va bien. Y tiene un i9. Para que tú veas, no sabía que... Es que no estoy pendiente de cómo va avanzando la tecnología. No sabía que había i9 para esta generación. Pensé que los i9 eran ya a partir de la generación 12. Esta es novena, 12 de generación. Yo pensaba que era a partir de ahí.
Ok, perfecto, ya está ahí dentro del sistema, ¿ves? Qué bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. No creo que este juego dé problema. De todas formas, yo cojo, ahora lo monto ahí y lo dejo probando ahí hasta unas cuantas horas. Así, hasta aquí, hasta esta parte del video. Pues, espero que me deje su manito arriba para ver si podemos seguir creciendo. Podemos seguir creciendo y podemos mantener activo este canal y seguir subiendo videos. Bueno, les saludo a todos. Hasta el próximo video.